Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si no me oís bien, yo pongo el micro, pero en principio no utilizo el micro. Esta mañana, en la plática a los niños de sexto de primaria, antes de empezar la misa, les recordé algo, bueno, porque ya este domingo es el primer domingo de Adviento, y les recordé que a mí el Evangelio de día de Navidad siempre me pone triste. No el de la Nochebuena, sino la misa del gallo, sino el de la propia Navidad. Porque es un pasaje del Evangelio de San Juan, que además me he acordado estos días que, como sabéis, si lo sabéis, bueno, vuestros hijos lo saben, que he estado en Tierra Santa. Entonces, allí lo recordaba, porque como hay esa mezcla de musulmanes, de judíos, de religión judía y de cristianos, pues yo pensaba, oh, vaya caos que hay aquí, ¿no?, en Jerusalén. Y pensaba, bueno, Señor, pues tú has venido a los tuyos, que dice el Evangelio de San Juan, el prólogo, o sea, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y yo me ponía triste. Incluso se me pasó por la cabeza preguntarle, Señor, pero ¿por qué has venido a esta tierra? ¿Por qué no te has venido a otra, no? Se lo pregunté al guía y el guía me miró con cara de decir, se le ha ido la olla ¿no? Pero no me contestó. Pero la realidad es que ahora que estamos aquí, todavía no está el Señor con nosotros en el sagrario, pero después de la misa de la tarde lo tendremos. Pero como estábamos más de 2 o 3 reunidos en su nombre, pues el Señor está en medio de nosotros. Nos podemos empezar a preguntar, Señor, tú vienes a mí, y además lo decía yo a los chavales de sexto, ¿no? Y vamos a ver, terminamos el año, esta semana, oye, y ¿le dais gracias al Señor por el año que ha pasado? Por las muchas cosas que el Señor te ha dado. Y se los iba yo enumerando. Primero, tú has nacido. Siempre aprovecho la primera fila y digo, a lo mejor por eso habéis puesto más atrás de la fila, no es broma. Pero le digo, a ver, tú antes de nacer le dijiste a Jesús que querías nacer. El niño me decía, no había nacido. Por lo tanto, no era nadie. Claro, la vida nos la ha dado Dios, nos ha dado la familia donde estamos, nos ha dado todo lo que tenemos. Dice, no, pero yo es que, no, ¿qué suerte has tenido? No. Además le recordaba algo, hablando de los niños que uno va conociendo, y vuestros hijos, ¿no? Pues, no sé si sabéis, pero los judíos ortodoxos, y estos que llevan las trencitas y el gorro y tal. Bueno, y las mujeres no llevan trencitas, bueno, sí también, ellas también a veces. Bueno, total, que no miran bien a los religiosos ni a los sacerdotes. De hecho, si pasas junto a ellos por las calles de Jerusalén, te escupen al suelo, pero te escupen. Entonces le conté, digo, mira, yo estaba en el avión, entraron bastantes, estábamos 37 sacerdotes, es decir, que no era uno. Entraron bastantes ortodoxos, y además se les localizaba bien. Y pasó una familia que se veía claramente, bueno, los niños llevaban la kipá, y un niño de unos 10 añitos, 11 añitos, que pasó por el pasillo del avión junto a mí. Yo procuré no mirarle para no volver a probar, pero escuché el ruido que hacía con la boca de escupirme. No lo hizo porque estaba en el avión, pero de escupirme. Por desprecio. Uh-huh. A la religión católica y a los sacerdotes.
Es así. Lo digo porque me ha pasado varias veces. En cambio, te vas a Belén, que estás totalmente aislado, ¿no? Tiene un muro de 4 metros de altura con concertina arriba, y tú para pasar a Belén desde Jerusalén tienes que pasar por una puerta donde te revisan todo, sobre todo a los árabes, ¿no? A nosotros no, occidentales no. Pero entonces llegas a Belén, que está aislada por completo, porque además ahora mismo ya no contratan, antes contrataban a los árabes de Belén y esa parte sur, los contrataban para las obras de construcción que hacen allí, lo que construyen, etc. Ahora ya no contratan a nadie. Y además no hay peregrino ni turista, porque la gente tiene miedo de ir allí. De hecho, llevamos 4 autobuses, nada más nos encontramos en el recorrido de Israel 4 autobuses. Y cuando te encuentras a los niños de Belén, árabes pequeños, que están desnutridos, porque llevan 2 años sin tener medios para comer, porque no han llegado ni turistas ni peregrinos, ellos que venden muchas cosas de madera y cosas del olivo, tal, cruces, rosarios, tal cosa, pues están cerradas todas las tiendas. Entonces le decía a vuestros hijos, ¿no? Decía, pensar, qué suerte tenéis, ¿no? Pero no la suerte no existe, que Dios os ha llamado, os ha escogido. Se os ha querido escogeros. Y eso ya lo aplicamos a nosotros, ¿verdad? Señor, tú has querido escogernos. Tú has querido, pues, volcarte contigo y conmigo, ¿no? Es que no merecemos nada. Por eso, Señor, vamos a pensar ahora, en este rato de oración, al empezar el retiro. Cristo para mí es un personaje más, es alguien que es iba a decir un coach, ¿no? Si quieres un instructor, si quieres un modelo, si quieres un ideal, o es una persona viva. El otro día, un padre del colegio de Monte Alto me dijo, fíjese lo que ha hecho mi hija en la catequesis. Está en 4º de primaria. Entonces, el padre me enseñó la fotografía, la catequesis de 4º de primaria de Monte Alto, preguntaba, piensa y contesta. Pregunta, ¿dónde está ahora Jesucristo? Jesucristo está ahora vivo y puntos suspensivos. ¿Qué puso la niña? Vivo y coleando. Y me lo enseñaba el padre, ¿no? Pues efectivamente Jesucristo está vivo y coleando. Aunque parezca un poco raro la expresión, pero es la realidad. Es decir, Cristo está con nosotros vivo y coleando. Y para ti Cristo está vivo. Para Cristo no es un personaje que pasó, un ideal, alguien que hizo algo, un modelo muy bonito. No. Y además San Agustín lo subraya. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Señor, tú nos has creado para ti. Y tú dices, sí, porque como Dios es amor, pues nos ha creado para amar. Y Él nos enseña a amar. De hecho, Él mismo lo dice. Yo recuerdo la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela en el año 89, en la que el lema era, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras del Evangelio de San Juan, capítulo 14. El Señor lo dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Desmenúzalo, piénsalo. Para ti Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Es decir, realmente no es un coach, no es un gurú, no es un conferenciante de moda. No es, pues esto que graba un youtuber. No, es realmente, Cristo es una persona viva, que puedes tocar. El Papa, que ahora mismo empezó ayer, 27, un viaje a Turquía y después irá al Líbano, pues el motivo del viaje a Turquía, que ya está allí, es que se cumplen 1700 años de un concilio muy importante que hubo en Nicea, que es una población pequeñita, pero población de la actual Turquía. Entonces, si acaso en aquella época no era Turquía, era otras tierras, pero... ¿Y por qué se reunieron en el concilio? El Papa lo dice allí muy bien, lo explica, es un documento que publicó el Papa hace una semana. Dice, leo brevemente, pues si no,
En el año 325, los cristianos ya empezaban a tener libertad, pero Arrio, un sacerdote de Alejandría, de Egipto, enseñaba que Jesús no es verdaderamente el Hijo de Dios, aunque tampoco una simple criatura. Sería un ser intermedio entre Dios y nosotros, pero no era Hijo de Dios. Entonces eso levantó un poco a los obispos de la zona, incluso al propio obispo de Alejandría, Alejandro se llamaba, y el Papa también se sintió preocupado porque aquello se iba extendiendo. De hecho, después de este concilio incluso había más arrianos, que se llaman porque se de Arrio, más arrianos, obispos arrianos en el mundo que católicos, por decirlo así. Había más, y en España muchísimos, ¿eh? De hecho hubo persecuciones y mataron a algunos, rey visigodo en España, pues por el tema de arriano. Entonces el Papa, apoyándose además en un obispo español, Osio de Córdoba, pues convocó un concilio en un pueblo que se llama Nicea. Estuvieron unos 318 obispos, de sobre todo más de Oriente, más que de Occidente, pero también de Occidente. Entonces se reunieron en concilio y después de estudiar, rezar, trabajar, declararon solemnemente, con el apoyo del Papa, claro está, de que Cristo es Hijo de Dios, hecho hombre. Que Cristo es de la misma naturaleza de Dios. Hombre, pero como nosotros decimos, dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso lo recitamos en el credo y el Papa mismo lo dice. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de tal, decimos que creemos en Jesucristo, su Hijo, Hijo de Dios, nacido de María San Virgen, pero Hijo de Dios. De la misma sustancia del Padre, la misma naturaleza del Padre. Cristo es Dios y hombre. Un concilio que hace 1700 años declaraba como de fe que Cristo es Hijo de Dios hecho hombre. Que sí, que murió por nosotros, pero que resucitó. Por eso, Señor, tú estás vivo. Tú no eres simplemente alguien que vivió y que se fue, desapareció, sino que es vivo. Y lo dice el Papa y lo decimos en el credo. Dios verdadero de Dios verdadero. El credo de Nicea no formula una teoría filosófica, profesa la fe en Dios. Va citando más cosas el Papa, que no te voy a resumir porque es un poco largo, pero no muy largo, pero os aconsejo, si podéis tener tiempo en internet, lo tenéis, en vatican.va, lo podéis encontrar. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia. Esa es la fe que profesamos, que han profesado durante siglos los cristianos. Que ha habido herejes, como Arrio y sus seguidores, que se han separado, pero que esa es la fe que profesamos. Que esa es la fe por la que muchos han dado la vida. Han dado la vida. A mí me cae muy bien un obispo anterior, no 325 como es el Concilio de Nicea, sino un obispo que también era oriental, Era oriental, pero él era obispo de Francia. Irineo de Lyon. San Irineo de Lyon. Entonces este hombre, que era en momento de persecuciones, porque estamos en el año 200, y los cristianos estaban sufriendo muchas persecuciones. Y morían, claro. Entonces él dijo a los cristianos de Lyon, un momento. Voy a volver a mi tierra para encontrarme con los orígenes, digamos, de la fe católica y comprobar cuáles son los evangelios verdaderos, donde nos viene la doctrina de Cristo, que nos han transmitido los apóstoles. ¿Por qué? Porque también hay evangelios espúreos, o apócrifos, como queráis llamarle. Y entonces fue allí, comprobó que efectivamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los verdaderos, volvió a Lyon y dijo, señores, claro, estos son los evangelios porque nos podemos dar la fe, podemos dar la vida. Esta es la fe de Cristo. Si alguno, pues, le presenta un evangelio distinto, eso no es de verdad. Y si hay que dar la vida, pues se da la vida. No pasa nada. De hecho, él murió mártir. Murió mártir por defender su fe, por vivir su fe,
porque no quería separarse de Cristo, Dios y hombre verdadero. Por eso yo te animaría a que tú en tu vida pongas a Cristo en el centro de tu vida. Que le busques. Eso que te decía ante el camino, la verdad, no es una opinión, no es una teoría, ¿no? Y la vida porque Él nos transmite la vida. Sin Él, todo lo que hacemos termina por marchitarse. Todo lo que buscamos en la vida que hacemos, ya puedes trabajar mucho, ya puedes incluso darte mucho a los demás. Sin Dios se marchita. No pongo ejemplos, pero por eso te animaría a que pusieras en Cristo la cumbre de tus ambiciones. Y todo lo demás ocupará su lugar. Si nosotros en nuestra vida ponemos como centro a Cristo, las cosas demás de la vida se ordenan. Todo se ordena. Porque todo adquiere valor y relieve mirando a Cristo. Y por tanto todo ocupa su lugar. Todo ocupa su lugar. Y te pongo un ejemplo más práctico, más de tu vida. Y además tenemos aquí un bebé. ¿Cuántas veces tú, por tus hijos, supeditas el bien de tus hijos a tu vida? Empezando porque tú le estás dando la vida. Tú te estás, perdonadme la expresión tan gráfica, ¿no? Tú te estás empobreciendo porque le estás dando vida a tus hijos. Pues eso es dar la vida. Eso es lo que merece la pena. Dar la vida porque, bueno, por desgracia hay personas que no quieren eso, ¿no? Y que prefieren su vida a la de su hijo o su hija y lo matan. Bueno, pues es así. Entonces, nosotros en cambio entendemos que es dar la vida por los demás, pero porque Cristo es el que nos enseña. Porque Él ha dado la vida por nosotros, porque Él mismo nos dijo, nadie es más amigo que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Nadie tiene mayor amor, mejor dicho, que el que da la vida por sus amigos. Dar la vida. Y Él nos los enseña. ¿Y cuál es el camino? Ese. Invitar a Cristo, conocer a Cristo, encontrarte con Cristo, descubrir a Cristo. Y tu vida familiar, tu familia, no es algo ajeno a la vida de Cristo. Es más, claro, yo estos días de Tierra Santa, pues he podido estar, y estas cosas te emocionan, ¿verdad? Porque te das cuenta de que, hombre, evidentemente han pasado ya 2000 años y han pasado muchas cosas por encima. Quiero decir, allí ha habido invasiones, realmente es sorprendente las cosas que ocurren, pero la única basílica construida por los primeros cristianos, por decirlo así, después de que hubo, no cuento historia, es un rollo, pero después de la destrucción de Jerusalén, pues los judíos se fueron por ahí donde pudieron, pero algunos que se quedaron en aquellos sitios. Pero llegó un emperador que dijo, bueno, aquí estos lugares santos voy a acabar con ellos y los enterró, ¿vale? Los enterró. Puso encima un templo dedicado a Júpiter, donde fue crucificado Cristo, donde estaba enterrado Cristo, todo explorado. Eso también preservó que no se destruyeran, sino porque estaban guardados por la tierra. Entonces después llegó Constantino y Santa Elena, las mujeres qué importantes sois, y descubrió aquello y encontraron los lugares santos. Pues después llegaron los persas y también lo destruyeron. Eso sí que lo destruyeron. Pero la Basílica de la Natividad, que estaba construida encima de la cueva donde Cristo nació, no la destruyeron. ¿Y por qué no la destruyeron? Porque llegaron allí y se encontraron que había una representación de persas como ellos. Y dijeron, esto es de antepasados nuestros. ¿Qué representación era esa? Los Reyes Magos. Entonces la Basílica de la Natividad, con sus reformas y estas cosas, pero era la única que no destruyeron. Pero entras por una puertecita pequeñita. También construida pequeña para que no entraran a caballo la gente. En aquellos tiempos había que guardar aquello. Entonces tú entras por la basílica, en la puerta pequeñita, te encuentras la basílica y bajas a la gruta, donde nació Jesús. Ahí nació Jesús. Y estás viendo donde Jesús nació. El lugar donde
bueno, se ha preservado, se guarda, y te emocionas, porque dice, aquí la Virgen, pues, amamantaría a su niño, lo recostaría en el pesebre, porque un poquito más abajo está el pesebre. ¿Te das cuenta de que Jesús nace en una familia? De que tú estás en una familia y que tu familia es hogar de Dios. Y ahí tienes que poner a Dios en ese hogar. Ya sé, esta frase no sé dónde la he sacado, pero el matrimonio no es reposo, es camino de santidad, hecho de pequeños sacrificios y grandes alegrías. Pero es un camino de esfuerzo, de santidad. Por eso te animo a que descubras a Cristo, pues en la mirada de tu marido, o descubras a Cristo, pues en esa necesidad de tu hijo o de tu hija, pues en esas pequeñas cosas de tu vida, ahí encontrarás a Cristo. Como lo decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, más que decírtelo yo, cojo unas palabras suyas. Lo decía en Italia, en una diócesis italiana, en el año 1986. Lo decía en italiano, pero yo te lo leo en español. En el cálido nido de la familia, donde los esposos están recíprocamente unidos el uno al otro en una alianza de amor, que exige plena fidelidad e indisoluble unidad, florece, nace y crece en un contexto adecuado el nuevo ser humano. Son palabras bonitas, son palabras atractivas, pero son palabras muy reales. En el cálido nido de la familia, porque en la familia es donde se da amor. Y donde los hijos crecen con amor y los padres dándose mutuamente y dándose a los hijos crecen en el amor. Porque el corazón del hombre, en la medida en que ama, va creciendo. Por eso yo muchas veces animo a los padres que la mejor catequesis para educar en la fe a sus hijos es la forma en que tratas a tu marido o en que tu marido te trata a ti. Es una catequesis silenciosa para vuestros hijos sobre cómo Cristo ama a su iglesia. El día de vuestro matrimonio la iglesia dice eso. Es una catequesis, porque allí los niños aprenden el amor, aprenden a querer, aprenden a ser queridos, con los defectos de los padres y con los defectos de los hijos, no pasa nada, todo el mundo tiene defectos. Y a querer. Estoy leyendo un libro muy interesante que está escrito por Yasha Abuela. No me preguntes el nombre porque tengo que buscarlo en internet, siempre se me olvida. Pero el título del libro es a ver, se me olvida el título, lo siento. Quiero que te quieran. No, sí, quiero que te quieran. En el fondo, la madre, porque esta es una madre que lo escribe, lo que dice es que tenemos que educar a los hijos para que le quieran. Quiero que te quieran, no yo, ni mi marido, ni Dios, no, sino los demás. Educar para que te quieran. Claro, si un niño no aprende a amar, la niña no aprende a amar, no le querrán. No le querrán, claro. El egoísmo engendra egoísmo. El individualismo que nos rodea en esta sociedad en la que estamos inmersos, porque es un individualismo y un egoísmo y no exagero, pues hemos de enseñar a tus hijos a que sean queridos, pero porque ellos quieren, porque ellos aman. La Iglesia sabe que la familia es la iglesia doméstica. Por eso, Señor, que te sepamos escuchar. En el Monte Tabor, es un monte que está en Galilea, está al norte de Israel, cerca del mar de Galilea, cerca de Nazaret, relativamente cerca, que según la tradición es el lugar donde la transfiguración de Cristo, y donde Cristo subió con Pedro, Juan y Santiago y se transfiguró ante ellos
y se quedaron todos deslumbrados porque estaban palpando un poco su divinidad. Dice que es ese sitio, no está comprobado, pero hay una tradición antigua de los, ya digo, de Constantino no tanto, pero bizantina, etcétera, etcétera, de basílica, de iglesia, de restos arqueológicos y también de los cruzados. Bueno, también es un lugar donde antiguamente los cananeos, es decir, el pueblo que ocupaba Israel antes de que llegaran Abraham y los israelitas, pues era un lugar también de culto de los cananeos. Pero bueno. Entonces allí Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan y se transfiguró ante ellos. Y sonó una voz que decía: este es mi Hijo el amado, escuchadle. Pues yo te transmito esas palabras de Dios Padre. Escucha a Cristo. Y para oír a Dios, apaga el ruido de dentro y de fuera. No solamente apaga el móvil, sino que apagas también el ruido que puedas tener interior. De esta preocupación, de este plan, de esta otra cosa, tal. Yo la verdad que digo que siempre que voy al oratorio del colegio y me encuentro, pues, como sabéis, siempre hay niños que están entrando y saliendo, sobre todo en la hora del recreo, después de comer y tal. Pero también hay niños que van a confesarse a la hora que pueden confesarse, entonces el sacerdote le llama y está en el confesionario y entran niños y salen de sexto, de quinto, de cuarto. Cuando veo un niño pequeño delante de rodillas, es que esta mañana tengo la imagen de uno de ellos, no era de tercero, porque no por confesarse, pero era de cuarto o quinto, tengo mis dudas. Y estaba el niño de rodillas y estaba rezando. Además se notaba porque estaba moviendo la boca. Yo cuando veo a un niño rezando me conmuevo. Me conmuevo porque esa es la oración de un niño que no tiene complejos, de decir, bueno, pues Dios me oye, si Dios ya sabe lo que tengo que decirle, si Él ya sabe lo que necesito, si Él ya sabe el tal, ya se lo he dicho una vez, tal, no me hace caso, no, y además yo no le oigo a Él tampoco. El niño no se plantea esos problemas. El niño sabe rezar naturalmente, sin el retorcimiento de los mayores. El niño reza con naturalidad. El niño reza con confianza. El niño, le han dicho que se puede rezar y él sabe que Jesús está ahí, pues reza y ya está. Por eso, un minuto de oración verdadera pesa más que 1000 planes humanos. De verdad, acercarnos al Señor y además estos días de retiro, pues podemos, con calma, ¿no? Pues, por supuesto, lo que se dice, lo que tal, pero sobre todo tú, a solas, cuando estés con el Señor, háblale y escúchale, sobre todo escúchale. Cállate por dentro, perdóname la expresión tan brusca, pero cállate y escúchale. Hay un sacerdote que yo conocí en Galicia, en mis 28 años de Galicia. Hay un sacerdote que estaba de capellán de un colegio de niñas en Montespiño, en Coruña. Y entonces estuvo muchos años allí de capellán. Y cuando se jubiló, pues recogió muchas anécdotas que había estado contándole a las niñas durante años y años y años, y se recopiló en 3 libros. Están por ahí publicados los 3 libros de él. Y yo, pues los tengo, y a veces utilizo anécdotas suyas que le contaba a las niñas. Yo no digo si son verdad o no son verdad, él la contaba, y la recoge en el libro, está publicado. Yo no quiero problemas. Bueno, entonces, una anécdota decía lo siguiente. Un hombre quería demostrar a su esposa que las mujeres hablan más que los hombres. Le mostró un estudio a su mujer. En ese decía que los hombres usan un promedio solo de 15.000 palabras al día, mientras que las mujeres usan 30.000. Ella, al escuchar el estudio que le mostraba el marido, lo pensó un momento y respondió: claro, las mujeres usamos el doble de palabras que los hombres, porque los hombres siempre les tenemos que repetir las cosas 2 veces. Bueno, y el marido le dijo: ¿pero qué dices? Es una anécdota que cuenta este sacerdote, que ya falleció, ya espero que yo le encomiendo para que esté en el cielo, porque a veces utilizo mucho sus anécdotas y me sirven mucho. Mira, no sé si habláis más que los hombres o no, me da igual,
Lo importante es que hables con el Señor. Que hables con el Señor y que le escuches. Eso es lo importante. Que seamos hombres, mujeres, que acuden a Cristo, que hablan con Cristo, que se desahogan con Cristo. Madre de familia, tu primer negocio es llevar a tu casa el calor de Cristo. Llevar a Cristo. Como la Virgen. La Virgen llevaba a Cristo. Esto lo pensaba yo estando en el norte, en Nazaret. Claro, es que es muy emocionante, claro. Se lo contaba lo de Sexto esta mañana, después se los contaba. Dice, claro, rezar el Ángelus en el lugar donde la Virgen recibió la visita del ángel, Gabriel, no temas María porque está la madre del Mesías. Y ella dijo, pues he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Rezarlo a las 12, ya sé que las 12, en ese momento eran las 12 allí, claro. Pues pero a mí me emocionó, vamos. Y eso que ya había pasado otra vez. Rezar a las 12 allí, en ese momento, en una pequeña cueva donde la Virgen recibió la visita del ángel. Y allí empezó el primer sagrario, porque la Virgen era sagrario en ese momento. Yo miraba, en la cueva detrás hay un pequeño sagrario, de metal. Entonces yo miraba allí y decía, pues aquí fue el primer sagrario, donde la Virgen empezó a llevar dentro de sí a Jesús. Pues que acudamos a la Virgen. Dile a la Virgen de Nazaret. Ella escuchaba a su hijo, y cuando su hijo le echó la bronca porque se quedó en el templo, pues ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Y si vamos nosotros a guardar la voz de Jesús, escucharle, hablarle, centrarnos en él. Lo más importante, encontrarnos con él. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.